Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Como no se puede decir más, damas y caballeros, lo voy a decir varias veces. Damas y caballeros, estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que hacemos junto a mis geniales compañeros. Está por ahí Jorge Vigo. ¿Cómo va, Jorge? Muy bien, aquí en el puente de un portaaviones. Está bien. Y está por ahí también Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Acá al lado del Supremo, por la zona esta de Filipinas. Linda zona, linda playa, todo, es lindo. Sí, sí, y un pueblo Depende, amable también, un pueblo amable. Sí, sí. depende, depende del momento. Bueno, como verán, hay agua, y si hay agua, está nuestro hombre de mares, de ríos, de océanos, de lagunas. Está con nosotros Aquaman, Marcelo Marienhoff. ¿Cómo estás, Marce? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Te extrañábamos. La vez pasada me volví a olvidar de decir, yo soy Karina Mariani y acá con estos genios lo que hago es, bueno, no sé, limpio la cubierta, veo que hago pelo cebollas, en fin. Alguien tiene que limpiar los jardines, Marcelo, ¿no es cierto? Claro, por Obvio, supuesto. claro, los jardines, tal cual. Los jardines navales, que son otra cosa, son digamos, los baños. Ahora explicamos. Yo me había asignado pelar cebollas, que era un poco más feliz. Sí. En fin, en fin. La cosa es que esto es Historias Bélicas. Historias Bélicas tiene su web, señoras y señores. Vayan a verla porque está buenísima. Tenemos, obviamente, todo el listado de todas nuestras batallas en todas las plataformas que estamos, que es Spotify, Evox y, por supuesto, YouTube. También tenemos, desde que tenemos nuestra web, el detalle de estas imágenes que prepara Jorge Vigo, así que las pueden ver una vez que las subimos para los que nos están escuchando por Spotify o Evox que solamente tienen el audio. También tenemos un detalle minuto a minuto de lo que está ocurriendo con la guerra ucraniano-rusa y mucha historia bélica, material, súper interesante. Todo eso lo tienen en historiasbélicas.ar. Vengan, visiten y disfruten, historiasbélicas.ar. Allí también tenemos nuestro crowdfunding, en donde aceptamos todo tipo de donaciones, porque para eso, esa donación, esa contribución que nos hacen, nos sirven para mantener la página, para hacer que se vea más en otras plataformas y demás. Y si nos quieren enviar consultas, aclaraciones, pedidos, la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, hicimos una de las historias que nos habían pedido de Federico el Grande, uno de nuestros donors. Nos pueden mandar un mensaje a historiasbélicasok@gmail.com. historiasbélicasok@gmail.com. Bueno, creo que dije todas de un saque, todas las parroquiales. Solamente decirles que vamos a dejar un segundo para que activen la campanita, se suscriban, dejen comentarios, likeen y compartan esto. 1, 2, 3, ya. Y ahora sí, señor Laferrier, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la batalla del Golfo de Leyte. Esto sucede en la campaña que se hace en todo el archipiélago de las Islas Filipinas. Esta batalla no debiera haber ocurrido, a mi juicio, porque yo soy, en esto lo contradigo al Supremo, que me refiero a MacArthur, como entonces su humildad se hacía, lo denominaba su Estado Mayor, ¿no? Pero creo que toda la guerra, toda la campaña de Filipinas fue innecesaria. Fue innecesaria. Pero bueno, tenemos esta batalla del Golfo de Leyte que creo que nos deja una enseñanza que a veces mis amigos liberales economistas no entienden. No entienden. El PBI de una nación no explica su capacidad militar necesariamente. Japón, al momento de la batalla de Leyte, estaba fulminada, liquidada, no existía, si hubiera existido las planillas Excel, estaba en menos 37.000. Y sin Porque embargo, ya venía siendo pero cascoteada. venía baqueteada hasta decir basta con letras catástrofes tipo crónica, ¿no es cierto? Pero sin embargo, dio la batalla de Leyte, que nos va a contar Marcelo. Así que cuidado con guiarse por las planillitas Excel, chicos, y ya pueden mandarme sus habituales puteadas, ¿eh?
De ninguna manera. Bueno, Jorge, introducí vos y le damos la batuta a Marienhoff. Bueno, yo voy a disentir con el amigo de Wellington, Ah, porque a ver, ¿cuál fue el problema acá de por qué Filipinas sí, por qué Filipinas no? El comandante del Teatro de Operaciones del Pacífico Central era Nimitz. Y Nimitz, como decía Guillermo, pensaba hacer un bypass de Filipinas a lo sumo y atacar Formosa y de ahí seguir a Japón. Ese ujú. era el plan general. MacArthur, por otro lado, consideraba Filipinas como esencial, no solo, es decir, en su visión, no solo por lo militar, sino también por la cuestión moral de la promesa que él hace de volver, pero que es una promesa personal, pero al mismo tiempo es una promesa del gobierno de Estados Unidos. Es un guachín, es un guachín, un guachín, un guachín, pero dale, dale, dale. Bueno, es un argumento. Ahora, ¿qué pasa? En medio de todo esto se produce la visita, como muestra en la página siguiente una foto, donde Roosevelt lo reúne a Nimitz y a MacArthur en Pearl Harbor para discutir el tema y para plantearlo. En realidad Roosevelt no estaba ni de acuerdo con uno ni de acuerdo con otro, sospechaba un poco de MacArthur porque MacArthur es tan arrogante que genera poca simpatía. Tenía un Pero, serrucho en la espalda, el amigo eh, MacArthur, ya hace rato. pero acá pasó un problema en medio de todo esto. Cuando Nimitz ya lo tiene casi cocinado, el tema, pasa algo. Los japoneses, y lo podríamos ver en la placa siguiente, entonces estos son el plan, las líneas, para los que estén viendo el mapa, la línea superior, solas, sin desvío, forma parte del plan de Nimitz, es decir, Claro. Formosa y Japón. Pero ¿qué pasa? En este momento los japoneses lanzan una ofensiva hacia el sur de China, en dirección al sur de China. Y eso obliga a la 14ª Fuerza Aérea Norteamericana a replegarse, a retirar aeródromos. Esos aeródromos eran los que iban a dar apoyo al desembarco en Formosa. Así que Nimitz, si quería hacer la operación Formosa, la tenía que hacer sin apoyo de la Fuerza Aérea, que en realidad era del ejército, pero de la Fuerza Aérea Americana con base en China. Y eso es lo que termina de inclinar la balanza a favor de la propuesta de MacArthur. Así que fue una Aclaremos que cuando resolución. decimos Formosa, Taiwán, digamos, no. Sí, Sí, no, no, Gildo no casi podría haber estado gobernando Formosa la nuestra desde esa época, pero no tanto, ¿eh? pero Claro. no le salió esa. No le salió. Sí, Así sí, que, sí, no, es un punto excelente el tuyo. Pero sí, a lo que yo me refiero, bueno, no es el tema de ahora, ¿no? A que la campaña de Filipinas estuvo medio mal parida, ¿no? eso es cierto, eso es Estuvo cierto. medio mal parida y con mucha sangría de las tropas. Y llevó mucho tiempo también. La toma de Manila, fue un Sí, despelote eso, se subestimó a los japoneses. sí, sí, sí. Lo que eh, pasa también es si habría que verlo, si uno hace un enfoque más global, es la misma discusión que va a llevar después al uso de las bombas atómicas sobre Japón. sí, Es decir, Che, Japón tenemos que hacer ese especial. Guille, sí, lo tenés sí, anotado ese del sí. principio, ¿no? Abdul me está preparando unas valijas ahora, porque me va a ir pero llevando hasta Ezeiza este guacho, pero Sí. sí, dale. Eh, claro, porque así como se podía aislar a Filipinas mm, y continuar la campaña, tampoco era necesario invadir Japón a la altura en que se llegó. no, Japón sí, estaba una aislado, no discusión. tenía nada. Había que Sí. esperar 2 meses, 3 meses y se caía. Che, y No acá había nada. le tiro una pregunta ahí a Marcelo, porque viste que ahora en junio se conmemora, ¿no es cierto?, el aniversario de Overlord y todo el mundo dice que la campaña, la operación anfibia más importante de la historia. Pero todo este teatro del Pacífico tuvo un montón de Overlord, ¿no es cierto? Y tuvo todo el despelote de darle logística en el medio, en todo, en la expansión del Pacífico a miles y miles de tropas. Así que no sé cómo lo ves a eso también, de qué tan subestimado ha sido todo este esfuerzo militar en el Pacífico, vos, Marcelo. No, yo creo que
antes que nada, sí, comparto la posición de Jorge respecto de Filipinas. Hago un pequeño paréntesis. No hay que olvidar que el grueso del ejército japonés estaba combatiendo en China. Sí, Y el tema de, la, de los ejércitos nacionalistas chinos de Chiang Kai-shek, y la estaba pasando mal también. otro Así que, trucho, otro trucho. El bueno, amigo claro. Chan, sí. Pero sí, los desembarcos en todas las islas del Pacífico, algunos fueron gigantescos, muchos fueron más sangrientos inclusive que el Sí, desembarco del día D. Lo que tiene el día D, la operación anfibia, es la más grande de la historia al fin de la operación Overlord. En realidad, el 6 de junio es la operación Neptuno, claro, eh, que es la operación de desembarco en en las 5 playas designadas. Esa sí, operación Neptuno, no sé si fue más grande, por ejemplo, que Okinawa, inclusive acá sí, en Sí, sí, Leyte, sí. eh, el desembarco en la isla de Leyte, el 20 de octubre del 44, que lo hizo el ejército y no la infantería marina, sino estaban mezclados, creo, Ujú. pero el primer día metieron 130.000 hombres en la playa. no, O eso sea, sí, Sí, claro. eh, fue monstruoso sí, también, sí. como hacían en esa época, ¿no es cierto? U Eh, Okinawa, ¿no es cierto? O lo que fue Iwo Jima en una menor Hiroshima. medida. Fueron claro, desembarcos, operaciones anfibias masivas y con un tren masiva, logístico hacia atrás, todo embarcado. embarcado, Sí, totalmente sí. y lejano, además, Claro. Mm. lejano. No, digamos, evidentemente eran dos tácticas distintas porque los alemanes se defendían en la costa, los japoneses los dejaban entrar, Mm. Mm. pero bueno, sí, Overlord fue gigantesco porque claro, después de 20 días había 1 millón de hombres en Normandía, Claro. Claro. pero tengamos en cuenta que en Leyte había 140.000 el primer día, Claro, Claro. más que el primer día del día D. Sí. claro, Claro. exactamente. Bueno, Así que, pero bueno. largás vos, van, como siempre, vayan interrumpiéndose y vamos pasando, como quieran. Sos el Bueno, invitado. básicamente la batalla, como dijo, es un poco también la desesperación de Japón. Japón estaba liquidado, Sí. hacía 3 meses, en junio, había sucedido la batalla del mar de Filipinas, Ah. donde prácticamente había dejado de existir todo el poderío aeronaval japonés. Eh, Habían perdido en esa batalla 3 portaaviones y 680 aviones en el mes entre el 19 y No. 20 de junio del 44, que se llamó la cacería de patos de las Islas Marianas. Mm. Imaginás hoy decir eso, ¿no? Decir la cacería del pato de las Marianas, ¿no? Porque era Claro, directamente la cacería de pato de la temporada de caza de los aviones japoneses. digamos, los japoneses ya estaban tan liquidados que mandaban oficiales, pilotos navales, con 30 horas de vuelo. Mm. Eh, y los Bueno, igual, Marce, americanos, si era para estrolarse contra un barco, ¿qué problema bueno, había? Era como, claro. no sabían aterrizar, bueno, no Entonces, importa. cuando los japoneses, en realidad el alto mando japonés, eh, tiene planes de operaciones alternativos en caso de que los americanos desembarcaran tanto en Okinawa como en Formosa, o sea, en Taiwán o en las Filipinas. Ellos, o las Islas Kuriles en el norte de Japón. Hoy en Ellos manos tenían, de los amigos rusos, ¿no? claro, ellos tenían pensado que los americanos estaban por hacer una operación de este tipo. Eh, y la decisión era tratar de entablar una batalla
con fuerzas navales para tratar de destruir la mayor cantidad posible de buques antes o durante el desembarco, para disminuir el poder del desembarco, para poder después combatirlos en tierra. Porque digamos ahora como marino lo digo, ¿no? Las guerras siempre, la marina históricamente y ahora la Fuerza Aérea, en realidad son fuerzas coadyuvantes al esfuerzo bélico, más que nada para generar negación de espacio a las fuerzas militares en general. Negación de un espacio marítimo para la logística o negación de un espacio aéreo para el apoyo aéreo de las tropas. Por eso los combates navales son así tan cortos, muy violentos, pero no hay, digamos, campañas militares como vemos en las fuerzas terrestres, ¿no es cierto? Tal Que, cual. con No hay una continuidad movimientos, de búsqueda de batallas para ir derrotando a la flota enemiga. Es muy raro eso. claro, son más que nada enfrentamientos donde hay utilización táctica y técnica de medios, pero no hay movimientos de fuerzas de combate, digamos, como digamos, una penetración, hay movimientos tácticos, hay técnicas, como se hacen durante la batalla, pero por lo general terminan siendo bastante caóticas y uno pierde mucho el sentido de lo que está sucediendo en ese momento, sobre todo en esa época que las comunicaciones no eran tan buenas y que digamos, la situación operacional en el momento de la batalla era bastante incierta para los comandantes. Tal cual. Porque por más que había radar en algunos de los buques norteamericanos y los japoneses ya habían empezado a poner estos bichitos en los buques de ellos, esos radares no es que te daban como hoy un pantallazo general de la situación de la flota, eran muy No, 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 puntuales por no, sector nada más. no, por sector, tampoco había una absoluta precisión de la situación posicional de Claro, unos con respecto a otros, como tenemos ahora. Ahora en una pantalla vos mirás, sabés exactamente dónde está cada uno. tal cual, pero eso Vos no existía para no, nada. vos calculá que acá el almirante a la mañana tenían que calcular con el sextante antes de la salida del sol cuál era la posición astronómica que tenían, ¿no es Sí, eso se cierto? olvidan, ¿no? Porque creen que navegaban, viste, con el GPS y que, qué sé yo, la gente no tiene la más pálida idea de cómo era esto, ¿no? No Era estaba No, el la casi, cuestión es que casi los GPS, no como estaba en el la japoneses, época. GPS naval, ¿Cómo, ¿cómo? cómo? no había GPS naval, no estaba ninguno. Ah, Y te dice, está muy complicado esta zona, doble para el otro lado, no, 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 para no. reportada. Pero volviendo al tema los japoneses, bueno, una vez que saben que el desembarco va a ser en Filipinas, eh, planean una operación prácticamente a todo o nada, que es Mm, tratar de destruir las fuerzas de desembarco en Leyte. Es una operación muy compleja, como hacían en general los japoneses. Prácticamente como no tenían aviación naval, eh, creo que ahí tenemos las fotos después o los nombres de los comandantes, ¿no? Decime, vamos Sí, pasando. ¿Acá? Claro. Los americanos tenían una fuerza gigantesca sí. en la zona para la invasión de las Filipinas, pero que ahora vamos a ver que estaba comandada, la invasión estaba comandada, el oficial de comando táctico general, el comandante supremo era MacArthur. Mm, Pero después estaba el almirante Nimitz, que era el comandante de la Supremo en el centro del Pacífico, y en la operación esta había dos flotas, la séptima flota y la tercera flota. La séptima flota del almirante Kinkaid y la tercera flota del almirante Halsey. Ahora bien, la séptima flota del almirante Kinkaid había sido subordinada operacionalmente a MacArthur.
O sea, Kincaid en ese momento era subordinado de MacArthur. Y Halsey había quedado subordinado de Nimitz. Sí. Pero, Hay un cruce ahí, se están overlapeando los tipos. pero estaba apoyando la fuerza de desembarco. La tercera flota era monstruosa en cuanto a los portaaviones, era la que tenía el mayor potencial de portaaviones. ¿No es Decí, cierto? tira el número de portaaviones porque hay mucha gente que cree, viste, que 4 o 5, tira el número de portaaviones que tenían los norteamericanos ahí dando vuelta porque es para caerse de espalda. Los norteamericanos tenían, ahí en la fuerza de invasión, tenían 8 portaaviones grandes Sí. de batalla, 8 portaaviones medianos y 18 portaaviones de escolta. Aparte tenían 12 acorazados, 24 cruceros y 141 destructores. ¿Cierto? No había lugar en el Aparte, agua para tanto barquito. claro, la fuerza, digamos, las dos flotas americanas ponían en el aire para la invasión de Filipinas 1.500 aviones de combate. O sea, son fuerzas monstruosas. Y Después consumiendo toneladas de combustibles por hora, todos. No, pero a todo eso le tenés que sumar todo lo que venía atrás, el tren logístico, los buques con las tropas. Vos calculás que tenía 150.000 hombres que desembarcar. Combustible, víveres, material pesado para el ejército, ¿no? Era Tenía que una pelar cosa... mucha cebolla y limpiar muchos jardines. Muchos jardines. Che, me hace acordar, viste, a los nacionalistas argentos que te dicen que en esa época nosotros le competíamos a Estados Unidos en capacidad claro. militar, viste, una cosa, viste, increíble. No, sí, es una ignorancia suprema. Lo Che, mismo que Marce, dicen. y mientras tanto los japoneses tenían poco combustible, ¿no? No, los japoneses tenían una fuerza de tareas, la famosa flota combinada que había inventado el almirante Yamamoto ya no existía más. Él tampoco. Quedaba Acá la habían poco, volteado. digamos. Entonces ellos pensaron en hacer un enfrentamiento básicamente con fuerzas de superficie, o sea, con acorazados y cruceros, y utilizar los portaaviones que tenían, que les quedaban 4 o 5, como un engaño, como una carnada. carnada, porque prácticamente no tenían aviones. Entonces dijeron, vamos a dividir la flota, vamos a mandar una fuerza de portaaviones que sea detectada por los americanos para que Halsey vaya a atacar estos portaaviones, y mientras los americanos se dirigen a atacar los portaaviones pensando que es la fuerza principal, nosotros por el costado entramos con nuestra fuerza de superficie, que tenía acorazados muy poderosos, todavía tenían el Yamato y el Musashi y varios acorazados más y cruceros pesados muy importantes, y con eso pensaban destruir la flota americana. Así que el almirante a cargo era el almirante Kurita, Takeo Kurita, que digamos, planteó un orden de batalla bastante complejo, muy interesante, que era venir por el norte, por el Pacífico, con los portaaviones, que era la Fuerza Norte, que le llamaban, y después 2 fuerzas separadas por el oeste, que entraban por los estrechos entre las islas Filipinas, para atacar con buques de superficie. No sé si tenemos un mapa por ahí. Los comandantes japoneses eran Kurita, creo que Espera, Nishimura. antes de ir al mapa, ¿querés terminar, Jorge, de presentar a los muchachos al resto del elenco o vamos al mapa? Sí, hagámoslo breve. Los almirantes son todos de alta calidad, de un lado y del otro. Eso es indudable.
a lo mejor más ríspidos de personalidad entre ellos los americanos, pero son de muy alta calidad. Y una cosa que también es interesante y que un poco marca el estado de la flota, el estado moral de la flota japonesa, y es que, salvo Nishimura, que muere en combate, los otros tres sobrevivieron a la guerra. Acá no hay harakiri, ni seppuku, ni un pomo. Es decir, iban a una batalla que sabían que por honor la tenían que librar, pero que no la podían ganar. Así que Exacto. cumplieron con su deber y murieron en los años 60 y 70, ya veteranos y No es demás. que decían, no, ¿cómo he perdido esta batalla? Me mataré. No. Claro, no, eso ya no, en la Marina tampoco era tan fuerte, era más fuerte en el ejército eso. Y Bueno, por Osawa, lo general, sí, aunque en el combate por ahí muchos comandantes japoneses se inmolaron con el buque, ¿no? Sí. sí, eso sí. Pero sí, pero en el caso este, por ejemplo, acá, Kurita le hunden el buque y sale nadando. Sí, sí, Se tira al bravo. agua. Pues, Sí. Claro, pero bueno, incluso creo que Osawa es el que, como jefe de la Marina japonesa, asiste a la rendición. sí, Osawa que estaba con los portaaviones del norte, claro. Claro, así que está hasta el final. Y acá hay algo que después vamos a volver en la página siguiente. Paso y. Sí, sí, lo que tenemos es Yukio Seki, uno de los comandantes de las fuerzas de Kamikaze. Kamikaze que ya habían aparecido antes, y se habían empleado, y que aquí ya empiezan a emplearse y se van a emplear hasta el fin de la guerra, en la medida que tienen aviones y pilotos con bastante potencia. Aquí hay un dibujo romantizado del ataque y una foto de un ataque a un portaaviones norteamericano. No tenían el número ni tal vez la tecnología como para lograr gran efectividad con esto, pero cuando tuvieron la oportunidad, fueron de altísimo impacto, altísimo Sí, impacto. la batalla, Les digamos, consulto algo. O sea, había un grupo destinado a ser kamikaze, o sea, Sí, pero digo, en la cabeza de los tipos, era como sí, ser kamikaze, Eran, vol- era que eras. eran voluntarios. sí, voluntarios, totalmente. Pero no solamente con aviones, había kamikazes también con lanchas cargadas de explosivos. Sí. Toda una bueno, historia. No, no. Y hubo, y hay kamikazes sobrevivientes también, sí, porque se abortó y tuvieron que volver y todo ese tipo Claro, de cosas. digamos, eran voluntarios, ma non troppo, ¿eh? Sí, algunos sí, no. bueno, Porque, por ejemplo, agarraban una escuadrilla que ya casi no tenían ni entrenamiento, ni armas, nada, y decía, bueno, ¿quiénes son voluntarios para morir por el emperador? Y si el tipo no daba un paso adelante, después se tenía que estilar aquí, sí, ¿no? sí, se tenía que matar ahí, sí. Lo que pasa, Este, sí, lo que pasa es que hay una cosa que, y esto lo se une un poco al problema de las Fuerzas Armadas alemanas en este momento. El juramento de las Fuerzas Armadas japonesas al emperador era de 1895, así que la sujeción personal al emperador era muy fuerte. No era un juramento sencillo, Dios y la patria me lo demanden, no. Era muy personal y muy fuerte. muy Así que fuerte. no, Sí. no era difícil que estos hombres terminaran accediendo a suicidarse de esa manera, ¿no? Que a la larga la considerarían un suicidio exitoso, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero vos sabés que yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. Ahora, Está belicoso hoy, ¿eh? Está terrible. no, pero me refiero a que hay algo, o había algo de la cultura japonesa, que lo que están ustedes diciendo, reafirmando eso, que los impulsaba a esto, ¿no es cierto? Y había también hasta cierta búsqueda de la belleza en este sentido. Los tipos pensaban que trascendían haciendo esto, que se Bueno, transformaban en algo mejor. vos Había, fíjate,
creo que hubo muchas batallas, inclusive en Okinawa, cuando ya casi no quedaban, Sí. los tipos largaban las armas y salían al asalto Sí. Para con las Montevideo, sí. espadas, con las katanas. Pero Sí. la última carga en Iwo Jima que hacen con el Sí. comandante, que se supone que fue el comandante supremo japonés ahí en la isla, que hacen el asalto sobre las tropas norteamericanas, los matan como moscas, Sí. Sí, porque sí, hacen precisamente lo que vos decís. Claro, sí, sí. digamos, Banzai, creo que Mm. significa que era Larga un vida grito al de guerra, emperador. que es por Sí. la muerte por el emperador, ¿no? Sí, sí. Claro. Lo que pasa es que no hay que olvidar una cosa. El movimiento político que gobierna Japón en este momento llega al poder tomando del Bushido la parte de sacrificio, obediencia y romanticismo, y no el Bushido completo, que es mucho más integral y es más Claro, razonable y claro. demás. Así que había un lavado de cabeza social. Y hay algún autor que dice que, desde el punto de vista político, lo que favoreció que se aceptaran las técnicas suicidas y kamikazes es el hecho de la posición aliada de exigir la rendición incondicional. Sí, Como que Porque eso no, significaba desaparición del emperador, claro, como que no había alternativa, entonces morirse ahora, morirse después era igual. Es que tal algún cual. autor cita eso. Así que, Sí. eh, bueno, pero si quieren volvamos a la batalla. En ¿Dónde, la página a cuál voy? siguiente tenemos los mapas que reclamaba Marcelo. Ahí está. claro. Acá venimos por el norte, eh, acá tenemos las Islas Filipinas en el mapa de la izquierda. Por el norte, por el lado más hacia el este, venía la fuerza de portaaviones, ¿no es cierto? Del almirante Osawa. Y después el almirante Kurita, que divide sus fuerzas, ahí las vemos que se mandan entre las islas japonesas. El Filipinas. desembarco fue entre las islas Filipinas, perdón. El desembarco fue el día 20. Ya el 23 se empiezan a acercar los japoneses, tanto por el norte como por el oeste, y el mismo 23, la fuerza de Kurita es detectada por dos submarinos que Mm. estaban de patrulla ahí en la entrada de los estrechos. Che, Y Marcelo, ahí una se pregunta, ¿no? Porque cuando vos ves el mapa de toda esta zona donde va a operar tanto los norteamericanos como los japoneses, para las flotas que estaban, eran zonas, digamos, medio encajonadas en términos estratégicos, ¿o me equivoco? No, eran difíciles desde el punto de vista de la navegación. No todas las zonas estaban perfectamente cartografiadas tampoco Mm. bien. Ahí, toda esa zona de las islas interiores de Filipinas está lleno de arrecifes de coral y además los japoneses por lo general combatían de noche también, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y ellos, esta fuerza de Kurita, viene una fuerza desde Japón con los acorazados grandes y después desde el sudoeste, desde las islas orientales, desde las Indias Orientales, lo que ahora es Indonesia y Singapur, la otra fuerza de superficie japonesa, ¿no? Eran tres, ahí creo que se ve que son tres fuerzas Sí. japonesas. Entonces el 23 se produce en realidad en esta gran batalla, que son 4 o 5 batallas sucesivas. Mm. Se produce el primer enfrentamiento, en el cual los submarinos que estaban ahí de patrulla descubren esta fuerza japonesa que está entrando, avisan además que están viendo una fuerza japonesa muy importante y la atacan. La atacan con bastante éxito Mm. porque hunden 2 o 3 buques, no me acuerdo exactamente, los dos de estos submarinos. Sí. No solamente la atacan, sino que van informando toda la posición y lo tienen
en alerta al almirante Halsey, que está en la boca del estrecho este de Palawan, ¿no? Sobre el Pacífico. Les hunden, creo que 2 cruceros pesados y uno ligero, y le Sí. dañan el buque insignia Kurita. Claro, el buque, no, el buque, claro, el buque de Curita, que era el crucero pesado Atago, creo, Sí, el Atago. lo atacan con torpedos y se hunde. Curita tuvo que pasar, se pasó creo que al Yamato. Sí, primero un destructor y 12 Un horas después al destructor que va a Yamato. recoger los náufragos y después de ahí se va Al Yamato. y hunden dos cruceros más y 2 cruceros se empiezan a retirar hacia el oeste. Entonces los submarinos salen en persecución de estos cruceros que se están retirando y ahí uno de los submarinos queda varado en un arrecife de coral. Sí. Y tuvieron que abandonarlo. Pero para eso el almirante, digamos, las fuerzas americanas que estaban sobre el Pacífico, sobre el oeste, sobre el este, ya estaban alertadas de que venía Curita. Y al otro día, a la mañana, los atacan básicamente con los portaaviones americanos de la Tercera Flota, que es el 24 de octubre, que se llamó la Batalla del Mar de Sibuyán. Avísenme si Y quieren ahí, que vaya yendo y volviendo, como quieran. ¿qué pasó? ¿Qué generó este? Primero, fue un ataque brutal de cientos de aviones contra la fuerza esta de superficie que prácticamente no tenía cobertura aérea, no, cero cobertura aérea. Pero no es importante tener cobertura aérea en la guerra. Ay, Dios, yo Lo sabía dicen que ibas a especialistas, saltar. lo dicen especialistas en Argentina, muy importantes, ¿eh? Claro, bueno, por eso los japoneses hicieron toda esta aproximación de noche, básicamente. Pero estaban equivocados, ¿eh? Yo creo que no tenían idea. No sabía los pibes. No. No habían estudiado en la Universidad de En la Tecnología. Pitman, en la Academia Pitman. Acá esta fuerza de Kurita tenía estos 2 súper acorazados, el Musashi y el Yamato, que eran los 2 buques de guerra más grandes del mundo. Sí. Tenía 3 acorazados más, 7 cruceros pesados y 13 destructores, ¿no? Claro, cuando llegan los aviones se largan como un enjambre sobre esta fuerza, esta flota, y después durante el día de bastantes ataques, se hunde el acorazado Musashi, que era uno de los más grandes, era el gemelo del Yamato, ¿no? El Yamato, sí. Y además averían muchos otros buques. Halsey, a la noche, cuando termina la batalla, cuando él tiene un informe de que Kurita se está retirando hacia el oeste, que es verdad, se retira Kurita hacia el oeste, como saliendo otra vez regresando de donde venía, y Halsey ahí piensa que se ha dado por vencido y que se retira. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo que sucede eso, acá voy a hacer un paréntesis. Kurita pensaba que a lo mejor la fuerza de portaaviones que venía del norte había sido descubierta por los americanos, porque era lo que él quería. Y sin embargo no había sido descubierta todavía. O sea, esa fuerza que venía como carnada para sacar a los americanos de la zona no había sido descubierta todavía. Por eso él recibe el castigo ese día 24 de los portaaviones que estaban todavía en la zona. Esa misma noche, los americanos descubren con un avión de exploración la fuerza de portaaviones que estaba como a 600 millas al norte. Y ahí Halsey entra como un caballo con el hambre que le tenía a los portaaviones para destruirlos
y se larga con toda su fuerza, con toda la fuerza que tiene la tercera flota hacia esta fuerza de tarea de portaaviones que venía hacia el norte. Por esa Y decisión Halsey es criticado, porque Sí. por abandonar todo ese lugar para irse por los portaaviones japoneses. claro, porque él pensó que Kurita se había retirado. Ahora, ¿qué Claro. pasa? Kurita se retira. Cuando cae la noche, Kurita da media vuelta con lo que le quedaba y vuelve a salir para el lado del Pacífico. Kurita de pavote no tenía nada, ¿eh? No, no tenía nada, por supuesto. Ahora, Halsey además ahí comete, en realidad no, sí, se produce un malentendido, porque Halsey manda un despacho a la tercera flota diciendo que va a formar un grupo de tareas especial que denomina 3 punto tanto, no me acuerdo, en caso necesario para proteger la salida de esos estrechos. Y le manda a todos sus comandantes subordinados. Ahora, el almirante Kincaid no estaba como corresponsal de este mensaje, pero lo escucha, por supuesto, lo escucha y dice, ¿para qué? Ah, está formando una nueva fuerza de tareas para proteger el estrecho. Y lo mismo Nimitz en Honolulu escucha esto y ve que está formada esta nueva fuerza de tareas. Cuando encuentra Halsey los portaaviones del norte, lanza un despacho a su fuerza y a Nimitz diciendo, me dirijo con 3 fuerzas de tarea hacia el norte para enfrentar al enemigo. Ahora, tanto Kincaid con la séptima flota que estaba más al sur, protegiendo el desembarco, como Nimitz en el Estado Mayor en Honolulu, creen que él se había formado esa otra fuerza de tareas y él dice, me dirijo con 3 fuerzas de tareas hacia el norte. Entonces dicen, se dirige con 3, dejó una de custodia a la entrada del estrecho de Palawan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Halsey no había formado esa otra fuerza de tarea, había dicho que la iba a formar, pero no la formó. Entonces, cuando Kurita sale del estrecho de Palawan hacia el Pacífico, se encuentra que está vacío, que no hay nadie. Y el tipo se larga al sur a toda velocidad con los acorazados y los cruceros que le quedaban hacia la zona de Leyte. Al mismo Donde estaba tiempo la fuerza de desembarco. que estaban desembarcando la gente, exactamente. Ahora, por el sur están entrando otra fuerza japonesa que venía, que era, no sé si había quedado claro, tenemos ahí que una va por el norte, se ve en el mapa de la izquierda, ¿no es cierto? Ahí bordeando se ve el rulo que hace Kurita, que amaga irse afuera y vuelve a entrar. Y después por el sur que vienen las otras 2 fuerzas japonesas, una con el almirante Nishimura y otra con el almirante Shima, que están convergiendo por el sur también hacia Leyte, ¿no es cierto? Bueno, estas fuerzas son detectadas por aviones americanos y el grupo, la fuerza de tareas del almirante Oldendorf, que estaba más hacia el sur y que tenía casi todos los buques de superficie más importantes de la tercera flota, tenía acorazados, cruceros, destructores, lo está esperando, le arma una ratonera a la fuerza esta de Nishimura y de Shima. Y se produce un nuevo combate, ya el día 24, que destruye prácticamente a esta fuerza, porque los atacan por todos lados los japoneses que vienen por el sur. Primero con lanchas torpederas. Lo tenemos en la siguiente gráfica.
No estamos. La batalla esta Surigao. de Surigao, que es al mismo, que se están produciendo batallas en forma paralela en distintos lugares, ¿no es cierto? Mm. Es el mapa de la derecha. Están entrando los buques japoneses por ese estrecho entre las islas y son hostigados por torpedos destructores, por cruceros y por lanchas torpederas que los empiezan a castigar por todos lados. Inclusive hunden a, digamos, hunden a el buque insignia del almirante Nishimura, ¿no? Y ahí muere él. Y acá Sí. como dato de color tenemos que hay dos cruceros que están en esta batalla, que son el Phoenix y el Boise, Claro. que después habrían de llamarse Crucero General Belgrano y Crucero 9 de Julio de la Armada Argentina, que atacan a esta fuerza de tareas japonesas también esa noche. Y acá el almirante Oldendorf forma una línea de batalla a la vieja usanza tipo Primera Guerra Mundial y le cruza la T a la fuerza japonesa que venía por el sur y realmente les hace una masacre con todos sus acorazados terribles, ¿no es Que cierto? parece la venganza de Tsushima. Claro, exactamente. Sí. Y bueno, fue la última gran batalla naval de acorazados de la historia. A partir de ahí nunca más hubo un enfrentamiento así de fuerzas navales a la vieja usanza sin utilización de aviones. Fue la última batalla naval pura, digamos. ¿Te parece que pase? A ver, después, bueno, pasa. Ahí No sé, Jorge, vos sabés mejor lo que hay. No, tenemos es decir, esto pasa en el sur, Surigao, y Samar en el norte, en la entrada de Curita. claro, La mientras finca estaba sucediendo esto en el sur, con los acorazados americanos, que casi todos esos acorazados habían sido dañados en Pearl Harbor. digamos, en Pearl Harbor. Y Y aparte después eran acorazados viejos, me refiero a de preguerra muchos de ellos. eran todos acorazados Sí. de entreguerra, digamos, prácticamente eran acorazados con un concepto filosófico de la Primera Guerra Mundial, ¿no es Tal cierto? cual, Pero que tal cual, tenían mucho poder de fuego, tal eran cual, acorazados muy importantes, ¿no es tal cierto? cual. Este, Después de eh, ahí tengo una pregunta para vos sobre el final, sobre el acorazado y los portaaviones y su arrastre al día de hoy, ¿eh? claro, pues yo me adelanté un poco, pero en realidad Curita llega antes que los acorazados. Curita llega y se encuentra, Que es el mapa de la izquierda. el Claro. mapa de la izquierda, en Curita se encuentra con que, mejor dicho, él llega a gran velocidad. Los americanos lo detectan y era una fuerza de apoyo al desembarco que estaba el almirante Sprague con un grupo de tareas que era el 77.4.3. Ese Acá es el del tenemos, sarpullido en Midway. digamos, la Marina divide las fuerzas en el combate como cuando uno hace capítulos o, digamos, la séptima flota tiene fuerzas de tarea que si es del 7-7, una fuerza de tarea. Un grupo de tarea es el 77.1, por ejemplo, que a su vez puede tener una unidad de tarea, entonces la 77.1.1, ¿no es cierto? Como si fueran ítems. Bueno, este almirante Sprague, Clifton Sprague, era el comandante de la unidad de tarea 77.4.3.
eh, que la llamaban TAFI 3, que era el indicativo de llamada. Los TAFI eran cada buque tiene, o cada fuerza, un indicativo de llamada cuando lo llaman por radio. Claro. Un indicativo convencional, ¿no es cierto? Que puede ser cualquier nombre, cuando se habla en claro, ¿no es cierto? Por Gildo, por radio. ejemplo, Gildo 1. Gildo 1. Bueno, TAFI 3 eran TAFI, que son los caramelos en inglés. Caramelo 3 era la fuerza, el grupo de tareas del almirante Sprague, que estaba de ahí de apoyo a la fuerza de desembarco, y lo único que tenía eran unos portaaviones, como es portaaviones de escolta, Escolta, ¿no es los cierto? chicos. Y 5 destructores, 3 destructores Fletcher y 4 destructores de escolta. Prácticamente no tenía fuerza. Ahora, cuando aparecen en el horizonte esta fuerza japonesa monstruosa, claro, los americanos dicen, acá tenemos que rajar. El almirante Sprague a todos los portaaviones los hace rajar hacia el este, pero claro, ya estaban bajo fuego de artillería de los acorazados. Ahí los destructores que estaban más cerca de la línea japonesa salen al ataque, en particular el destructor Johnston, que era un destructor chico, ordena el almirante que hagan una cortina de humo para protegerse, para dificultarle el tiro a los japoneses, para proteger a los 4 o 5 portaaviones escolta que tenía, que eran portaaviones que estaban ahí para hacer el apoyo de fuego cercano a las tropas que estaban en tierra, ¿no es cierto? Entonces, Kurita ataca, ve que está estos portaaviones en el horizonte y los destructores salen al ataque de los japoneses. Realmente el primero es el destructor Johnston, 2 destructores más y 3 destructores escolta, que era lo único que tenía el almirante Sprague en ese momento, nada más, no tenía otras fuerzas navales ahí con cañones, digamos. Eran destructores con cañones 5 pulgadas, o sea, 127 milímetros, que a los acorazados y a los cruceros no les podía hacer absolutamente nada. No, no. Pero a gran velocidad se lanzan sobre las fuerzas enemigas. Le empiezan a hostigarlos con estos cañones 5 pulgadas y hacen lanzamiento de torpedos. Cuando el almirante Kurita ve que hay lanzamiento de torpedos, claro, la fuerza japonesa se empieza a desbandar para eludir los torpedos. Cada destructor, digamos, los destructores Fletcher tenían 10 torpedos y los destructores escolta 3 torpedos nada más. Los destructores se tienen que acercar mucho para lanzar, para que el torpedo tenga una corrida de alta velocidad. Estos torpedos de esa época eran torpedos con motores a explosión, digamos, ¿no? Motores, digamos, con una turbina que funcionaba con metanol y un tanque a presión de oxígeno para generar la mezcla, y podían dar hasta 50 nudos de velocidad, o sea, unos 80 y pico kilómetros por hora. Es Pero, mucho. claro, eran torpedos muy veloces, pero a esa velocidad tenían una corrida corta. Claro. Si uno lo graduaba, uno podía graduar alta, media o baja velocidad y en base a la velocidad era el alcance, por el consumo de combustible que tenía el torpedo. Entonces, el torpedo uno trata de lanzarlo lo más cerca posible para que pegue. El torpedo es un vehículo que está navegando con rumbo fijo y velocidad fija
a interceptar un blanco en un punto determinado futuro. ¿Correcto? No es como un proyectil que hay una gran diferencia de velocidad. Un torpedo que va en una corrida larga a 30 nudos va a la misma velocidad que un destructor. Pero y además no es como en Hollywood que te muestran, tiran torpedo y pegan y hunden Oh, cosas. claro. No es El así. torpedo, uno lo que hace es tira una salva, Claro. por ejemplo, de 5 torpedos con una pequeña angulación divergente entre ellos para el cálculo que se hace. Yo lanzo 5 torpedos. ¿A qué distancia está el blanco? Bueno, está, supongamos, a 6.000 metros, 6.000 yardas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, digo que es un acorazado, tiene más o menos 200 metros de eslora. Entonces, yo hago un cálculo ahí para que la dispersión angular de los torpedos cuando son lanzados de su lanzador a los 6.000 metros estén separados entre sí 200 metros cada uno. No sé si se Claro. explica lo que estoy diciendo. Sí, sí, que haya un as que en alguno le pegue, esa es la idea. Exactamente, para que alguno le pueda pegar, cosa que si inclusive hace una maniobra o algo, alguno le pegue. Nosotros supongamos, el torpedo va a 50 nudos. El torpedo 50 nudos significa que va a navegar 5.000 yardas en 3 minutos. Sí. ¿Sí? O sea, el buque lanzador, el acorazado, el destructor, o como eran antes los torpederos, se tenían que acercar mucho al blanco. Claro. Era casi un ataque, por eso eran buques de gran velocidad. Porque se iban acercando al blanco a gran velocidad, pero en el momento del lanzamiento y que van haciendo el cálculo de puntería, el buque lanzador tiene que ir a un rumbo de velocidad constante. Claro. Porque cuando yo lanzo el torpedo tengo que tener en cuenta mi rumbo y mi velocidad, Claro. el rumbo y velocidad del enemigo, y en base a eso hacer el cálculo de tiro. ¿No es Pero cierto? además el torpedo lanzaba desde una de los destructores, lanzaban desde una de las bandas, corrían los tubos lanzadores y Claro, perseguía de flanco al buque, al enemigo, o sea, daba mucho blanco. claro, ¿no? Normalmente lo lanza en el momento que está cayendo, está Claro. doblando, digamos, en escape, y ahí Exacto. por el costado le lanza los torpedos. Tenían dos lanzadores de quíntuples. Sí. Después los destructores estos, como tuvimos acá en la Argentina, se le había sacado y teníamos un solo lanzador de 5 torpedos. Pero era un arma letal el torpedo, porque estos destructores con el cañón no le podían hacer nada a un acorazado. Era un cañón de Pero 125 milímetros, nada. nada, no, le rebotaba. Claro. Pero el torpedo le hacía un daño terrible, tal es así que hundieron ahí un acorazado y 2 cruceros, los destructores estos. Recordemos que los torpedos que lanza el Conqueror contra el Belgrano son torpedos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, por supuesto, Claro. claro. Sí. Estos torpedos eran el torpedo americano marca 15, que al principio de la guerra les había fallado mucho, ya lo tenían arreglado el problema, y tenían 370 kilos de explosivo, Claro. así que era un arma brutal, pero los destructores se tenían que acercar mucho. Mucho, Es claro. más, en esta batalla se acercaron tanto a los acorazados japoneses que los japoneses no le podían tirar con los cañones principales porque no podían bajar Claro, angulación. el ángulo de tiro. Uno de los destructores escolta que ataca, que ahora no me acuerdo el nombre, cuál era, pero digamos, le tiraba con
con los cañones de 40 milímetros y de 20 milímetros. Y Es los más, Bofors. con los Bofors y con Claro. ametralladoras de 20, porque estaban a Claro. 1000 metros. Estaban a 1000 metros de distancia. Tenemos algunas imágenes. Decime, Marce, cuando querés que pase, o A Jorge, ver, así. pasa. Acá creo que hay uno de los acorazados bajo fuego. A ver, pasa la otra. Son muy impresionantes Eh, las imágenes, ¿eh? sí, porque digamos, esas batallas a corta Paso a la distancia, siguiente. Bueno, no sé si es esto lo que quería. estos destructores que atacan a los acorazados japoneses eh, empiezan a estar bajo fuego de toda la flota japonesa y les producen una carnicería, ¿no es cierto? Al destructor Johnston, el comandante, que era un capitán de corbeta, Evans, que como nota de color era de origen indígena, Ujú. era mestizo, había nacido en una reservación india, pero había entrado a la Escuela Naval de Annápolis, como hacen ellos con el apoyo de algún senador. Y el tipo se largó a la batalla con todo contra los acorazados. Prácticamente lo pararon en seco cuando entraron los grandes eh, calibres a pegar. Lo dejaron sin máquina, al garete. Él siguió combatiendo hasta último momento y murió en combate. Después le dieron la medalla al honor del Congreso post-mortem al comandante Evans. Y después el otro destructor que, que atacó, un destructor más chiquito todavía, que era el destructor escolta Roberts. Este es el que se acercó a 1000 metros tirándole con, con un cañón de 5 pulgadas que tenía y con las ametralladoras de 20. Este destructor también fue hundido, el comandante sobrevivió. Eh, Otros dos destructores que venían atrás también fueron hundidos. Pero ¿qué pasó? En ese fragor de la batalla, Kurita ve que lo atacan desde todos lados, salen estos destructores. Vuelvo Empieza a al. ver que está lleno de aviones, porque ¿qué hace Sprague cuando ve todos los portaaviones, todos los acorazados que se le están acercando? Lanza todos los aviones que tiene, que eran aviones para apoyo terrestre. Y le dicen, mire, no tenemos bombas de penetración, no tenemos nada, no tenemos torpedos, no tenemos nada. Es más, lanzó aviones sin bombas, inclusive Sprague, y le lanzó 400 aviones que tenía entre el Taffy 3 y el Taffy 2, aunque sea para hostigarlos y para dividir el fuego antiaéreo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Entre todo este ataque de los cruceros, los destructores que se largan con todo, y la cantidad de aviones, Kurita pensó que Halsey no había caído en la trampa de la flota del norte. Dijo, acá está toda la fuerza aeronaval americana, me van a liquidar. Y el tipo ordena la retirada. Claro. Y se va. En el camino hunde uno de los portaaviones, que es el único portaaviones hundido en la guerra por fuego de artillería, no por otros aviones, que eran portaaviones escolta, eran buques mercantes clase Liberty que arriba les armaban una cubierta de vuelo. Una cubierta de vuelo y ponían 30 aviones, y no tenían ni cañones, nada, eran, digamos, unas latas, pero que tenían una gran efectividad, porque llevaban muchos aviones, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la cuestión que se retira, pero fue una batalla muy sangrienta. No Ahora, sé si... Marcelo, si si no hubiera sido engañado el amigo Kurita, y hubiera proseguido, ¿qué daño podía haber causado a la flota que estaba haciendo la invasión
de Leyte. Digamos, Los a ver, liquidaba a todos, los hundía a todos. vos los podías hundir, vos le dabas esa capacidad, sí. Si Curita Ok. hubiese seguido con los acorazados que tenía, Sí, él podía haber seguido atacando a los portaaviones estos, que además no Ajá. eran muy veloces. Vos calculás que el Yamato era un buque que daba 35 nudos, 30 Sí, nudos. sí, una bestia. Se acercaba, los hundía a todos inmediatamente. Y después se dedicaba a bombardear la playa donde estaban desembarcando. Claro. claro, hay que pensar que los acorazados japoneses, los viejos tenían cañones de 400 milímetros. Eh, El Yamato tenía de 460 milímetros. un fitito te tiraban, cada tiro era un Claro, fitito una que iba en el aire. Bueno, una al monstruosidad de fuego. portaaviones este que se hunde, que es El el cambio, Gambier Bay, el cambio creo, sí, sí, el cambio sí. Oh, creo que le metió 2 tiros nomás. nada más, sí, la partió. Calculá, si cada proyectil de esos pesaba 1,5 toneladas, creo. Claro. Una monstruosidad. Era una monstruosidad. Pero claro, es lo que decía hoy de la falta de conocimiento de la situación. Curita estaba en el medio del combate, cortinas de humo por todos lados, no veía, lo único que él veía es que de las cortinas de humo salían destructores que lo atacaban, que de lejos pensó que eran cruceros al principio. Después, cantidad de aviones que lo atacaban por todos lados, dijo, y acá está Halsey. Y le faltó ese, digamos, creo que como decía Jorge hoy, yo creo que ya estaban un poco quebrados. Dijo, bueno, tratemos de salvar algo. Y la realidad es que él se retiró, único buque que resultó intacto de esa batalla fue el Yamato. Intacto en el sentido que seguía siendo operativo. Casi todos los demás, los que no se hundieron, fueron muy dañados y la mayoría de ellos se fueron hacia el sur para reparaciones en Singapur. Y acá, si bien no es cronológicamente a continuación de lo que estoy relatando, se sucede uno de los hechos buscados por los americanos. La flota japonesa de superficie importante quedó arrinconada en Singapur y en Indonesia, donde tenían los astilleros de reparaciones y el combustible, pero no tenían los repuestos y el personal que venía en Japón. Claro. Y ya no podían ir entre Japón y las Islas Orientales. Habían quedado partidos al medio porque estaba Filipinas en el camino y estaban los americanos ahí. O sea, después de Leyte, la marina japonesa dejó de existir. Sí. El Yamato va a reventar en Okinawa, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Quién? El El Yamato. Yamato en Okinawa. Sí, Ahora sí. bien, la batalla no terminó todavía. Porque, ¿qué pasó? Mientras Kurita estaba atacando, Kinkaid le pide apoyo a Halsey, porque él dice, acá viene toda la flota japonesa, nos va a liquidar a todos. Halsey había salido a atacar a la flota de esta señuelo que estaba en el norte, y la atacó y le hundió 4 portaaviones, le hundió todo lo que tenía. Pero había quedado a 500 millas al norte del combate del sur. Entonces, cuando él ve los avisos desesperados de Kinkel que me está atacando los acorazados japoneses, el tipo dice, ¿cómo? Si Kurita se había ido. Bueno, la cuestión que Nimitz se pone loco de bronca, le manda el famoso despacho ese que dice, ¿dónde está la fuerza de tareas 37.4? Y bueno, quedó muy mal parado Halsey después de esta batalla. Si bien el tipo tenía,
mucha fama, muy buen nombre, pero realmente quedó tocado después Sí. de este, porque dejó solo a todo el resto sin Sí, se avisar. mandó un cacarón tremendo, viejo. Porque el tipo era muy, viste, era una especie de primadona también, Sí, Halsey. sí. Todos estos pibes eran varios, sí, sí, sí. Y bueno, quedó, pero el almirante Sprague y la Taffy 3, esta, que se defendió como leones, Nada. recibieron todas las condecoraciones más altas, ¿no? Mm. Y una mención especial del presidente, y fue realmente esos 5 destructores que tenía Sprague, que creo que quedó uno solo a flote. Los tipos se enfrentaron a una flota 10 veces o 20 veces superior a ellos, con un coraje y tuvieron muchas bajas, muchísimas bajas, ¿no es cierto? Sí. En este combate, sobre todo en la batalla esta del Mar de Samar. Pero todavía quedaban más, otro día más de batallas, que fue la de, ¿cómo es? No la La tenemos para acá, de, porque no tengo más batalla yo. bueno, la de Halsey en el norte. Claro. Sí. ¿La tenemos? Este, No, no tenemos más, No, no Jorge. está. Ah. bueno, sí, claro, que se está retirando. Y él destaca algunos acorazados para que no llegan a tiempo para encontrar a Kurita en el sur. Suerte que no porque si no se hubiese encontrado con los acorazados japoneses, lo más probable es que hubiese perdido también, hubiese Sí. tenido Sí, pérdida. Unas pérdidas. pérdidas, ¿no es cierto? Después de la batalla, los japoneses, bueno, tienen algunos éxitos también, hunden con el primer buque grande que un kamikaze hunde, es el portaaviones Sanlo, también del Taffy Bueno, 3, que lo hunde ese, ese está abajo. ¿cómo es? Sí, ahí está cobrando ese de abajo. Un Mm. kamikaze. Después hay dos cruceros, el Birmingham y otro más, que fueron los que más bajas recibieron de los americanos, porque mientras estaban un crucero ayudando al otro que estaba en llamas, explotó la Santa Bárbara y tuvieron como entre los dos 500 muertos. Pero bueno, fue una batalla gigantesca desde el punto de vista geográfico, y fue una batalla gigantesca en la cantidad de medios empleados. Vamos a ir cerrando, porque se nos van a hacer pasita los dedos, estamos hace mucho tiempo en el agua. Pero, Jorge, vos habías puesto algunas imágenes acá que, bueno, un poco describe lo que estaba diciendo Marce. Bueno, lo habíamos dicho un poco al principio. ¿Cuál es qué nos deja esto respecto de la posición de Japón? Bueno, lo que Luego? deja es que la Marina Sí. japonesa prácticamente deja de existir como una fuerza de combate decisiva. Me refiero, hubo después, vos fijate que inclusive 2 días después de la batalla de todas estas varias batallas del Golfo de Leyte, porque en realidad fueron 4 batallas prácticamente en simultáneo en distintos lugares. Siguió habiendo enfrentamientos, buques americanos, hubo otros 2 destructores que fueron hundidos por submarinos japoneses, hubo escaramuzas varias, pero la Marina japonesa dejó de existir prácticamente. Siguieron teniendo fuerzas submarinos, y vos imaginate, estamos en octubre del 44 y los japoneses duraron hasta agosto del 45. O sea, 10 meses más todavía. Todavía faltaba Okinawa, Iwo Jima, faltaba mucha sangre todavía para derrotar al Japón, ¿no? Además hay una cosa. En medio de todas estas batallas navales, yo me recuerdo que fue el 24,
los americanos desembarcan en la isla de Leyte por el este, y en el oeste los japoneses desembarcan como refuerzo de la isla 50.000 hombres. Exacto, me había olvidado de Claro. decir eso. Sí. Claro, es una, digamos, los japoneses descorazonados o lo que fuera, pero siguen peleando. Y la batalla de Filipinas terminó, si yo mal no recuerdo, enero o febrero del 45. Fue muy larga, muy Muy No. larga. largo. Y la defensa de Manila nomás, la arrasaron. Terrible, de manera fue terrible. Bueno, Claro, señoras y señores, no sé si nos queda algo más. Marce, Jorge, No, Guille. bueno, digamos, fue una batalla muy importante para los americanos, digamos, cuando uno la compara con la destrucción de medios y de personas. eh, Como yo dije, las batallas navales por lo general son de mucha intensidad y muy cortas en el tiempo, sí, ¿no es cierto? Pero en la batalla de Leyte, en esos 2 días, los japoneses tuvieron 12.500 bajas, Sí, una brutalidad. en muy 2 días, y Sí. los americanos 3.000. Sí. Pero bueno, después el tema de la campaña de Filipinas, que fue brutal, ¿no es cierto? Pero eso será Pero otro capítulo. Otro capítulo. Toda seguridad. Que puede llegar a ser una saga. Como tantas que tenemos. Se viene en breve el programa especial de sagas. Jorge, Guille, el cierre. Nada, que los esperamos y que estamos contentos de que hayan visto esta No, gran sí. batalla en Leyte. Agarró y cerró. Sí, sí, Eh, así es. Perdón, ahí te interrumpí, Jorge. No, 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 yo, si alguno quiere profundizar y consigue la obra, está El arte de la guerra interpretada en Lunfardo, una obra local muy importante, que cuenta todas las estupideces que dice la gente argentina sobre la guerra. 42 también. 42 también está bien, terrible. Bueno. Se me pone en disco. Los señores y señores, hemos terminado este capítulo, esta nueva batalla naval con nuestro super especialista, nuestro Aquaman. Y no me queda más que agradecerles mucho, recordarles que si tienen dudas, si quieren hacer pedidos y demás, nos tienen que escribir a historiasbélicas@gmail.com y que todo esto lo pueden encontrar en historiasbélicas.ar. Vamos a poner la placa como siempre agradeciendo a nuestros donors y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, muchachos. Un abrazo, gracias. hasta luego. Chau, chau. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.